Vamos allá. Voy a intentar explicaros el capítulo cuarto del título 1 de la Constitución. Estamos hablando de las garantías de las libertades y los derechos. Capítulo cuarto de la Constitución española. Estamos dentro del título 1 de la Constitución, derechos y libertades. Muy bien. Capítulo cuarto del título 1 de la Constitución. Acordaros que el título 1 de la Constitución recoge los derechos y deberes de los ciudadanos, que tiene 5 capítulos. Que el capítulo 1 es de los españoles y de los extranjeros, que el capítulo 2 son los derechos y libertades, que el capítulo 3 son los principios rectores de la política social y económica, que el capítulo 4 son las garantías y el capítulo 5 es la suspensión de derechos. ¿Qué sucede con la garantía? La garantía, ¿no? El capítulo 5, que es la garantía de los derechos y libertades, tiene 2 artículos, 53 y 54. Bueno, y el jaleito viene con el artículo 53, que nos dice, en primer lugar, los derechos contenidos en el capítulo 2 se deben regular por ley, se tienen que regular por ley, que tiene que respetar en todo caso su contenido esencial. Es decir, no cabe que se regule por derecho administrativo, o sea, por norma administrativa, por ejemplo, un reglamento, ¿no? Un decreto, una orden ministerial. No, se tiene que regular por ley. Lo que nos dice es que se tiene que regular por ley. Eso significa que tiene que ser aprobado por las Cortes Generales. Muy bien, y entonces nos dice, el capítulo 2 se tiene que está reservada su regulación a la ley. Vale, eso por un lado, y que tiene que respetar su contenido esencial. Estamos hablando del capítulo 2, que es del artículo 14 al 38. Vale, pero aún hay que afinar un poco, y resulta que este capítulo 2 tiene 2 secciones. La sección primera, que son los derechos fundamentales y las libertades públicas, y la sección segunda, que son los derechos y los deberes de los ciudadanos. Bueno, pues la sección primera, la que va del artículo 15 al 29, tiene que ser regulada por ley orgánica. Por ley orgánica. ¿Qué significa eso? Significa que para su desarrollo legislativo requiere una mayoría absoluta de aprobación por el Congreso. Ah, pues bien. ¿Eso significa que son más que los otros? No, la ley no hay unas más importantes que las otras, están todas en el mismo nivel. Pero como la materia es tan sensible, estamos hablando de la libertad de expresión, de la educación, del derecho de petición, de la huelga, la sindicación, la libertad y la seguridad, la circulación, el secreto de las comunicaciones. En estos casos, por las que las materias son tan delicadas, voy a exigir una mayoría más amplia para la aprobación de la norma. Como digo, no es ni más ni menos que otra ley, pero sí requiere más acuerdos. Muy bien. El resto de derechos que contiene el capítulo 2, o sea, la sección segunda, la que va del artículo 30 al 38, pues vamos a tener que regularla mediante una ley ordinaria. Pues bien, mayoría simple del Congreso y del Senado, perfecto. Bien, bien, no pasa nada. Eso por un lado, respetando su contenido esencial. Más garantías. Esta no es la única, más garantías. Bueno, si nos vamos al juzgado, porque nos han lesionado algunos de los derechos de la sección primera, es decir, del artículo 15 al 29, o bien nos han lesionado el artículo 14, que está en el capítulo 2, pero fuera de secciones. En estos casos, si yo voy a los juzgados o a los tribunales ordinarios, los normales de toda la vida, los juzgados, es decir, ante la jurisdicción ordinaria, mi juicio, mi procedimiento judicial va a ser preferente y sumario. Es decir, si hay un retraso para resolver un juicio, un asunto de un año, si uno de los derechos, el derecho que a mí me han lesionado, está dentro del 15 al 29 más el 14, que es el derecho a la igualdad, ese asunto se va a resolver antes que los demás, me van a saltar en la cola. Y va a ser rapidito, rapidito. Procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios cuando el ciudadano se sienta lesionado en alguno de los derechos contemplados del artículo 15 al 29 más el 14, es decir, 14 más sección primera del capítulo 2. ¿De acuerdo? Ahora, si resulta que la cosa se pone muy mal y quien me ha lesionado es una administración pública y yo en los juzgados ordinarios no me he sentido protegido, además tengo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es decir, cuando me lesionan los derechos contemplados en la sección primera del título segundo, es decir, del 15 al 29, más el 14, más, ahora uno más, el 30.2, que es la objeción de conciencia, en estos casos yo puedo recurrir ante el Tribunal Constitucional para interponer un recurso de amparo. Amparo. Vale, ¿quién puede interponer recurso de amparo?
Los ciudadanos que se vean afectados y que hayan agotado la vía judicial ordinaria, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Amparo, o sea, tenemos esa garantía especial, ¿no?, para los ciudadanos, cuando siente que los poderes públicos, las administraciones, le lesionan alguno de los derechos que están contemplados del 15 al 29, más el 14, más el 30.2. ¿De acuerdo? Ahora, qué susto me he dado. Si resulta que se aprueba una ley o norma con fuerza de ley, una norma con fuerza de ley es un decreto ley o un decreto legislativo, que vulnera algunos de los derechos recogidos en la Constitución, además se podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad. ¿Eso qué es? Pues eso es un recurso que tienen los políticos, fundamentalmente políticos, porque quien puede interponerlo son un mínimo de 50 diputados, un mínimo de 50 senadores, el defensor del pueblo, el presidente del gobierno y los consejos de gobierno y asambleas legislativas de comunidades autónomas. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque piensan que una ley o norma con fuerza de ley vulnera la Constitución y es el Tribunal Constitucional quien tiene que resolverlo. Pero es que además tenemos la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Y qué es la cuestión de inconstitucionalidad? Pues tenemos que los jueces y tribunales, cuando están en su trabajo, cuando tienen que dictar una sentencia, si resulta que tienen que aplicar una norma con fuerza de ley o una ley para poder dictar sentencia, si ellos perciben que puede ser contraria a la Constitución, lo que le plantean es la cuestión al Tribunal Constitucional. Le preguntan, ¿no?, antes de dictar sentencia, para que él se pronuncie. Eso lo pueden interponer los jueces y los tribunales cuando tengan que aplicar una ley. Y no sirve que estén sentados en la cafetería leyendo el periódico y digan, uy, esto yo creo que está mal. No, tiene que ser en la aplicación de la ley para dictar una sentencia. Esa es la cuestión de inconstitucionalidad. Fijaros, tenemos reserva de ley, recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios. Vale. ¿Y qué pasa? Porque, Carolina, estás todo el rato hablando del capítulo 2, ¿Y qué pasa con el capítulo 3, con los principios rectores de la política social? Estos principios que contienen el derecho a la seguridad social, la sanidad pública, derechos de discapacitados, de inmigrantes. Pues bueno, pues los principios rectores han quedado ahí un poquito debilitados. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Pues que dicen que estos principios lo que tienen que hacer es inspirar a la hora de dictar las leyes, a la hora de su aplicación judicial. O sea, dice, inspirarán la legislación positiva, la aplicación del derecho por los juzgados, no, o sea, por el Poder Judicial, y están las ardillas jugando en los árboles. Y también en la práctica administrativa. O sea, son inspiradores, pero están menos protegidos. Es más, fíjate, así como el capítulo 2 es de aplicación directa, es decir, no hace falta que haya una ley que desarrolle el derecho a la educación. Si yo me veo lesionado y no veo que pueda matricular al niño en el colegio, yo puedo ir directamente a los juzgados y tribunales a solicitar que me protejan este derecho. Aunque no hubiera ley, que la hay, pero aunque no la hubiera, es de aplicación directa. Con los principios rectores no, yo solamente puedo solicitar que me cuiden este derecho, que me protejan este derecho si hay una ley que los desarrolle. Fíjate. Y es una pena porque hay unas cosas muy importantes en los principios rectores de la política social y económica. Pero es lo que hay. Y aquí terminaríamos, yo creo que el artículo 53, creo que no me falta nada. Respecto al artículo 54, nos habla del defensor del pueblo, en este caso, defensora del pueblo, ¿no? Vale, ¿qué pasa con la defensora del pueblo? Pues lo que nos dice es que es la alta comisionada de las Cortes. Acordaros que las Cortes son el Congreso y el Senado. Y el Congreso y el Senado son nuestros representantes, son los que nosotros hemos votado en las elecciones generales, diputados y senadores. Entonces, lo que dice es que es la alta comisionada de las Cortes. Dice además que es autónoma, es decir, tiene dineritos propios, que se los gestiona su propia institución. No tiene que dar cuenta a nadie de lo que hace y lo que deja de hacer. ¿Y para qué sirve? Es decir, si mi vecina me pega, ¿puedo ir al defensor del pueblo? No confundamos.
Podemos acudir al defensor del pueblo cuando la administración nos lesiona algún derecho. Es cuando podemos acudir al defensor del pueblo. Es una institución de defensa frente a la administración pública. Oye, que a veces pues, nos equivocamos, ¿no? Importante. El defensor del pueblo nos dice el artículo 54 que deberá ser regulado mediante ley orgánica. Y yo os voy a dar otro apunte, ¿eh? El defensor del pueblo, en este caso defensora del pueblo, será elegida por la mayoría de los tres quintos del Congreso y del Senado. Mucha gente para estar de acuerdo. Que no le voy a pedir ningún requisito, no le pido 15 años de reconocida experiencia, ni ser nada en concreto, solo una buena persona. Qué importante, ¿verdad? Qué bonito. Y yo creo que ya está bien. Bueno, pues un abrazo a todos. Y espero haberos ayudado. Chao.